Arena, grava, cemento, aditivo. Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que es? Muy bien. ¿Cómo va? Eso. Bueno, la tarea era que estudiaran las definiciones. Tienen que manejarlas muy bien las definiciones. No pueden no saber qué es lo que es un hormigón. Por eso les pido que ya empiecen a estudiar esas definiciones principales. ¿Qué es lo que es el fraguado? Proceso como de secado, ¿Ya? que se riega por agua constante. No, pero donde obtiene la resistencia máxima. ¿Dónde? Obtiene la resistencia máxima. Obtiene la resistencia, ¿ya? Máxima. ¿Quién más? Creo que es fraguado. Estas cosas tienen que, al final de las clases, yo se las voy a hablar. Tienen que manejarlas. Aparece como curado en la 170. También lo vamos a ver, ¿ya? ¿Qué es lo que es fraguado, entonces? Está bien lo que dicen, es el proceso de endurecimiento del hormigón. Proceso de mantener. El hormigón empieza a tener resistencia desde que empieza a fraguar. Creo que el fraguado es como el curado, ¿no? No. Les voy a explicar en términos No sale la generales. definición. El hormigón dice que tiene resistencia infinita. ¿Sabían eso, no? Siempre está adquiriendo resistencia, siempre. Pero varía muy poquito. Desde que empieza a endurecer, el hormigón empieza a adquirir resistencia. Lo que pasa es que a los 28 días adquiere la resistencia indicada en proyecto. ¿Sí? Pero ya al momento de endurecer ya está adquiriendo resistencia. ¿Sí? Bueno, algunas definiciones. Ayúdenme los que andan con la norma. ¿Qué es lo que es hormigón entonces? ¿Qué es lo que dice la norma de lo que es hormigón? Material constituido por la mezcla de cemento, árido y agua, con o sin incorporación de aditivos y adiciones, que desarrolla sus propiedades por hidratación del cemento. Esa es la definición que dice la norma. Fraguado yo les adelanté que es el proceso de endurecimiento. ¿Qué es lo que es el curado? Proceso consistente en mantener un contenido de humedad y temperatura en un hormigón recién colocado, de modo que pueda desarrollar sus propiedades. ¿Qué es lo que es curado entonces? Mantener la humedad y la temperatura en un hormigón. Mantener la humedad. ¿Sí? Este ramo de hormigones especiales se llama, vamos a ver hormigones específicos, el choque, de todo, pero para llegar a eso tienen que primero manejar bien la tecnología del hormigón. ¿Qué es lo que es el curado? El curado no es el proceso de la pérdida de la humedad. ¿Ya? El proceso de la pérdida. ¿Ya? Hasta llegar al. O sea, el proceso para mantenerla. Sí, pero al final va perdiendo la pérdida. La humedad y la temperatura, dice acá. Dice mantener un contenido de humedad y temperatura en un hormigón recién colocado. Sí, De modo que pero pueda desarrollar sus propiedades. pero igual de repente hay que protegerlo por las temperaturas del ambiente y todo para que no pierda su línea De hidratación. De cura. Exacto. Muy bien. ¿Qué es lo que probablemente maneje la parte operativa, los maestros, el capataz? Que hay que proteger el hormigón. Eso es lo que maneja la parte operativa. Pero lo que nosotros vamos a ver es por qué tiene que protegerse. ¿Por qué tienen que mantener la humedad? Para que no genere retracciones ¿Ya? y fisuraciones. Muy bien. Para que no pierda la cantidad de agua Sí, o que sea un secado demasiado rápido y justamente genere fisuras. muy bien. La idea es que manejen todas las definiciones que aparecen, que es lo que es la resistencia, la compresión, todas las definiciones. La norma que tienen es la 2016, ¿no? Sí. Ya.
El hormigón es un material que está constituido por elementos, eso estuvimos estudiando. Entonces dijimos, por un lado vamos a dejar acá hacia un lado el agua y el cemento, ¿sí? Y por el otro lado vamos a dejar los áridos. Por un lado tenemos la pasta, el material que une, que pega. El asfalto es similar a... El asfalto también tiene un material que une. ¿Cuál es? El bitumen. ¿Sí? Sí, claro. Une árido también. Tiene una forma similar al hormigón. El asfalto está compuesto por áridos más este material cementicio, el bitumen, que liga. ¿Sí? Es similar. Entonces, lo que nosotros tenemos es un material. Tomamos cemento, tomamos agua, tomamos áridos. Todo eso vienen definidos en normas específicas. No es cualquier agua, no es cualquier cemento, no es cualquier árido. Aparte que lo define el proyectista, ¿sí? Tamaño máximo del árido, obviamente la resistencia. ¿Qué más define? El cono, nivel de confianza y que la norma también lo autorizó. Bueno, tenemos estos materiales para finalmente llegar a un producto, un material de construcción que tiene una resistencia de acuerdo a la especificada en el proyecto. Tomamos el agua y el cemento, ¿qué pasa si la mezclamos? Si mezclamos agua con cemento, ¿qué pasa? Quiere una pasta, muy bien. Es una pasta que finalmente va a ser el que va a adherir con los áridos. El hormigón está compuesto por áridos, está compuesto por esta pasta. Finalmente se genera una mezcla que dijimos que tiene que ser homogénea, o sea, pareja, tiene que resistir en todas partes más o menos lo mismo. ¿Sí? Para llegar a ese producto hay varias fases. Entonces, primero estamos en una fase líquida, moldeable, ahí por eso está el moldaje, ¿sí? Fluida, estado fluido, claro, y entre estos elementos, entre el cemento y la agua, se produce una reacción química. ¿Y hay un tiempo que se tiene que utilizar porque se pasa no considera la función? Sí, claro, hay tiempo para todo. Se produce una reacción química, ¿ya? Esto lo estudian en detalle, y genera temperatura. Esta reacción química entre el agua y el cemento genera temperatura. Para que reaccione, para conseguir la especificación definida por proyecto y la calidad de acuerdo a norma, las proporciones ya saben que tienen que ser las adecuadas. Proporciones me refiero a la dosificación. Entonces, al agua ya se le llama agua de amasado. Y el cemento, y está todo perfectamente medido, calculado, porque es un elemento estructural. Al producirse esta reacción química, el agua se evapora. Es una reacción química donde el agua, tú pierdes agua. ¿Cuál es el problema? Que el ambiente afecta el desarrollo de este proceso. Por lo tanto, si tú haces hormigón con una temperatura alta, me refiero a 25 grados, vamos a ver lo que dice la norma, y mucho viento, el agua de amasado se va a evaporar. Por lo tanto, la reacción química no va a ser satisfactoria. ¿Sí? Esa agua que ustedes tenían previamente dosificada se va a perder más de lo que debería ser, y la reacción química no se va a producir totalmente. Por lo tanto, lo que hace uno es mantener la hidratación del hormigón, y para eso hay técnica. ¿Me siguen, no? Sí. O sea, tienen que mantener esa agua de amasado, tienen que mantenerla, no se puede evaporar, porque les van a aparecer efectivamente fisuras, que son fisuras por retracción, y eso puede ser un problema finalmente estructural, y puede ser tan grave que tengan que le aparezcan grietas y tengan que devolver todo. El hormigón tiene tiempos en reaccionar. Entonces no se puede el agua de amasado evaporar violentamente, ¿ya?
Entonces, lo que dice la norma en el fondo es, cuidado, usted tiene que mantener el agua de amasado. Usted va a decir, ya, tengo que mantener el agua de amasado. Si estoy en la noche, no tengo tanto problema, pero si estoy hormigonando a las 12 del día con sol directo, lo más probable es que usted pierda agua de amasado. ¿Me siguen? Por lo tanto, el constructor lo que hace es tener una estrategia para hacer el curado. Por eso probablemente las faenas de hormigonado ustedes las vean muy temprano, evitando el sol directo o el viento. ¿Sí? Porque no pueden perder agua de amasado. Ahora, ¿qué es lo que hace el constructor? Sabe que no puede perder esta agua, no se puede evaporar. Y lo que hace es aplicar técnicas. Y en eso tiene que ser bueno. Técnicas para el proceso de curado. ¿Cuáles son las técnicas para el proceso de curado? Hay varias dependiendo del recurso de la obra. Hay varias. Puede ser arpillera, Sí. ir rociando a modo de lluvia, polietileno. Sí. Por eso, dependiendo de los recursos de la obra, es el que uno utiliza. ¿Estamos de acuerdo, no? Membrana de curado. Sí. Ahora yo le sumaría algo más. A veces tienes que generar igual los recursos, porque si vas a construir obras viales, por ejemplo, en Calama, donde hay mucha temperatura y hay mucho viento, tienes que de alguna parte sacar algunas técnicas que te permita hacer esa faena, porque si no el pavimento lo puedes perder. Entonces, hay mucho cambio de temperatura porque en el día de calor y en la noche. Sí. La técnica de curado tienen que manejar ustedes varias y ustedes decidir cuál van a aplicar. Hay varias. ¿Cuál es la más común? Antisol, membrana curada. Y hay otra más fácil. Más simple. Ajá. Inundarla. Sí, Se hacían islas se hace, claro. Con el rebalse con llenar de agua Como ustedes quieren mantener la hidratación, generalmente lo que hace el protector deja un jornal que esté regando. Eso lo deben haber escuchado. Yo le dije en un jornal, usted riegue aquí, creo que son 7 días, lo mínimo. El problema del riego es que tiene que ser un riego que tenga control. Y un constructor también tiene que estar atento, porque lo ideal es que sea como una llovizna, pulverizado. ¿Por qué evitar el chorro directo? porque lava el hormigón en la parte superior. ¿Por qué? Saca la pasta que está en la parte superior si está fresca y queda el árido a la vista. Sí, claro. Porque el proceso, tienen que imaginarse esto, el proceso parte por materiales que están separados. Y ustedes al momento de hacer la mezcla, primero tienen que estar calculado el material que van a utilizar, obviamente, ¿sí? Y la mezcla va a producir una reacción química y va a pasar del estado fresco, estado líquido, a pasar finalmente a un material endurecido. Entonces va a estar líquido, moldeable, ¿sí? Y en un par de horas va a empezar a endurecer, va a empezar a fraguar. ¿Cuál es el problema de darle la instrucción al jornal de hacer un riego directo? Que puede ser de que todavía el hormigón no haya cambiado totalmente de estado, por lo tanto el chorro va a afectar la mezcla. ¿Me siguen, no? O sea, y ese punto tienen que estimarlo muy bien. O sea, por un lado, ¿qué les va a decir el profesor? No agreguen agua, no, porque van a perder resistencia, ¿sí? Que es lo que hacen los maestros cuando está muy cuesta trabajarlo, la trabajabilidad. No, pues no agregue agua porque se va a cambiar la resistencia, eso ya está calculado ya, ¿no? Entonces, no pueden agregar agua en el estado que les va a cambiar la resistencia, por un lado, ¿sí? Tienen que esperar que ya se inicie el proceso de fraguado, endurecimiento.
Además, si el chorro directo pueden afectar la forma del hormigón, nos van a quedar llenos de hoyo. Hay que salir de esa etapa a cuando ya está superficialmente un poco más endurecido. Y ahí ya la llovizna va a permitir mantener la hidratación del hormigón por 7 días. ¿Me siguen, no? Pero hay cosas que se la va dando la práctica. Bueno, aquí dentro dice de las precauciones es evitar agregar agua a la superficie de hormigón debido a que esto altera su calidad superficial. Entonces, hay muchas técnicas para hacer el curado. ¿Qué es lo importante? Mantener hidratado. O sea, si ustedes ven lo primero que tiene que hacer es evaluar las condiciones ambientales. ¿Sí? Porque si no es necesario, ¿para qué colocar una técnica más compleja? Basta a lo mejor mantener una llovizna suficiente, pero pueden pasar desde una llovizna con una manguera, hacer un riego menor, a colocar techos móviles, techos que van protegiendo, a colocar arena, mallas, sacos, astilleros, efectivamente, envuelve el elemento estructural y se mantiene húmedo. ¿Sí? Todo eso para mantener el agua de amasado y que el proceso reaccione bien hasta ya que finalmente el hormigón termina su etapa. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante manejar el proceso de curado. Esto lo sabían, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la pega del conductor? Buscar la técnica correcta para que no aparezcan estas fisuras que son como culebras, ¿sí? Pequeñas, que a veces no son nada, ¿sí? Son superficiales y no afectan nada, pero a veces son grietas profundas y en la inspección técnica les va a pedir testigo o les va a pedir demoler, porque perdieron el agua de amasado. Y efectivamente existen productos, las membranas de curado, que se utilizan para mantener, en obras viales se usa mucho, acera, se hacen en membranas de curado, para evitar que el agua de amasado evapore violentamente. ¿Sí? El hormigón tiene etapas que nosotros vamos a hacerle seguimiento. Desde el desde que uno compra el material, almacenamiento, después pasa por revoltura, líquido, estado fresco, estado sólido, curado, hasta el final. Son fases. Y cada una de esas fases se estudia. ¿Ya? Bibliografía. Entonces, la norma, ¿la tienen? Sí. Ya, muy bien. La primera tarea era que leyeran las definiciones porque cada uno tiene distintas formas de ver la definición que está muy bien. Pero cuando hay diferencias, mucha diferencia, hay que ir a la norma. Y la norma va a zanjar. ¿Ya? Por eso me interesa que vean las definiciones. Entonces, lo primero era descargar la norma y luego les sugerí ver el tema del manual de conductor voltaico, que algunos ya lo tienen, ¿no? ¿Sí? Además, hay un manual de hormigón de Zika, y yo cuando subo este PPT ustedes lo descargan. Estos manuales son bastante útiles y el manual de cálculo de hormigón de GeoASA también les va a servir. ¿Ya? El calendario. Hay que ver shortcut. ¿Qué es lo que es el shortcut? Hormigón proyectado. Hormigón proyectado, ¿sí? Shortcut. ¿Sí? ¿Lo conocen? Sí. Hormigón proyectado. ¿Dónde se utiliza harto el hormigón proyectado? ¿En? Salud, ¿sí? Muy bien. Túneles. ¿Sí? Pero para ver shortcut hay que ver bien, tienen que manejar bien el tema del hormigón. Todas las etapas y esto mismo, los procesos, cómo va cambiando. Y eso está dentro del estudio del shortcut. Hormigón arquitectónico. ¿Cuál es el hormigón arquitectónico? A la vista, muy bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hormigón arquitectónico. ¿Lo han visto el hormigón arquitectónico? ¿Lo conocen? Sí. ¿Sí? ¿No?
El hormigón tiene que cumplir con la resistencia que viene definida por proyecto. O sea, si el calculista dijo, oye, yo necesito un hormigón G25, usted tiene que llegar al hormigón G25 o más, ¿sí? Y para eso tiene que el proceso, desde adquirir el material hasta el final, tiene que funcionar muy bien. Y de eso es responsable el constructor, del proceso constructivo. El calculista le dijo G25 y usted tiene que llegar con un producto G25. Entonces, en la obra habitualmente lo que se hace es un seguimiento de la resistencia del hormigón. Entonces el administrador de la obra está con el laboratorio, está haciendo el seguimiento, ¿sí? A través de las probetas, va viendo cuánto, generalmente es masa. Las empresas de hormigón premezclado funcionan bastante bien, se entregan una resistencia mayor a la que está adquirida, generalmente. Por un lado tenemos la resistencia, pero cuando dicen hormigón arquitectónico, en el fondo es una definición que principalmente está dando el arquitecto, que quiere un hormigón a la vista. Los arquitectos pasan como por etapa, y en un momento les gustaba el hormigón a la vista. ¿Qué significa la vista? Esa es la terminación. Que la terminación... Que es la No, que, está bien, sí, dígame. que es la que determina su aspecto visual. ¿Sí? O sea, yo lo que voy a ver no va a ser ni pintura, ni ninguna terminación que no sea el hormigón, entre comillas, bruto, ¿no? Es el hormigón a la vista, se llama hormigón arquitectónico. Entonces, hay arquitectos que les gusta que uno vea el hormigón, por cosas de ellos. ¿Para qué nos vamos a complicar con eso? No lo vamos a pintar. El arquitecto tiene su estilo, y el hormigón a la vista. Y lo habitual es ese que viene con los agujeros, ¿no? De la... Sí. De los A eso voy. Y eso no es tan fácil de conseguir. Para poder conseguir un hormigón a la vista, ustedes tienen que entender muy bien el proceso de generación del elemento, si no, no les va a salir el hormigón a la vista. Este hormigón que el arquitecto quiere que se vea, además, probablemente quiere tener la modulación de todo. Por lo tanto, él va a querer que el moldaje, la unión de los moldajes sea como él la está visualizando, y que las agujas que pasan entre moldaje también, que totalmente como él lo está visualizando. Se puede ser de que él agregue un proyecto de cómo él quiere que sea la modulación. ¿Y siguen, no? Entonces ya no es tan fácil llegar a ese hormigón de arquitectura, porque él está viendo estéticamente un hormigón bruto modulado. O sea, no es lo de la web. Él tiene que autorizar una modulación, ¿sí? Para que finalmente queden las uniones de los paneles como él quiere. O sea, no es tan fácil. Primer tema. Segundo tema, en la construcción en general es una obra artesanal. Todavía se hace con las manos. No es tan industrializada, elementos prefabricados. Usted no va a comprar un piso, un edificio y después le coloca otro como un Lego, no. Se hace in situ y se hace por fase, y la hace mano de obra, ¿no? Por lo tanto, tienen que tener mucho cuidado en el hormigón arquitectónico de generar la terminación que sea aceptable. Y eso no es tan fácil, porque se acostumbran a estucar. Entonces el maestro, si le quedó la cuestión mala, lo estuca y lo pinta, se arregla. Pero el hormigón arquitectónico no puede hacer eso. Y se nota todo. Lo vamos a ver ahí cuando... Igual se nota cuando cambian el remoldante. Absolutamente. Incluso los cementos a veces cambian el color, ¿no? Y en el sol se nota la diferencia. Sí, claro. Entonces, es bueno el punto. Todo eso se nota. Absolutamente, se nota. Entonces, ustedes vuelven al principio. O sea, tengo que hacer una mezcla que pasa por etapas. Entonces, no pueden descuidar ninguna de esas etapas, porque al final el resultado puede cumplir resistencia, pero no va a cumplir en la terminación. ¿Sí? Para que ustedes consigan un elemento estructural, tienen que
coordinar varias cosas. Y dentro de esas cosas muy importantes está el moldaje. Este moldaje es específico para hacer hormigón a la vista, ¿no? ¿Sí? No es cualquier moldaje. Tienen la variable moldaje, primero, principal, hay que hablar con el pueblo de moldaje, que es un moldaje a la vista. Hay una plaga que se llama plaga fenólica, ¿sí? ¿Qué es para esto? Primero. Segundo tema, el hormigón tiene que estar compactado. No pueden tener problemas de compactación. Primero por una cuestión estructural y segundo, si tienen problemas de compactación, se va a notar y se va a ver muy mal. Y después van a tener que hacer parte. Entonces, para llegar a un elemento estructural bien terminado en su parte estructural y su parte de terminación, ustedes tienen que cumplir con varios protocolos, procedimientos para llegar a eso. No es tan fácil. El plomo de los moldajes, el sello de los moldajes, el vibrado, sumamente importante, altura de vaciado, maquinaria de hormigonado, maestros calificados para hacer la maniobra. Y de hecho, ver un hormigón a la vista bien terminado es bueno, porque uno ve que hubo un trabajo bien detallista de todos los procesos para llegar a eso. No es fácil llegar a un hormigón. Ahora que lo conocen, vean los edificios que muestran el hormigón a la vista, van a empezar a ver desaplomo, tiene que estar, sí, se les corre el moldaje un poco, de repente se ven un poco los áridos, hay un problema mayor, ¿sí? O la lechada que se chorrea. Todo eso es una falla de alguna parte del proceso. ¿Ya? No es tan fácil. Llegar a un hormigón, imagínense cuando quieren curvas. Y si a eso le agregamos que lo quieren de un color específico. Claro, ¿sí? Hormigón a la vista, hormigón que se ve así, que no es fácil de hacer. Bueno, tenemos que ver entonces hormigón arquitectónico y piso industrial. Ya, vamos a la parte de los controles, la que menos les gusta. ¿El mismo día? ¿El mismo día? No fue el mismo día que lo otro, ¿no? Mucho, ¿no? Sí. Vamos a cambiarlo. No sé, así. Un 2 por 1. Son varios. No tienen razón. Es que yo lo que no sabía es que era el mismo curso. Lo supe cuando llegué. Pensé que eran cursos distintos. No sabía. Claro, es mucho tener dos cosas al mismo día. Voy a cambiar las fechas, ¿ya? A menos que quiera hacer un 2 por 1. O sea, para mí no es problema, el problema es que usted va a tener una mezcla de materias. No, bueno, voy a modificar las fechas, ¿ya? Pero acá no tenemos esa prueba N. No, ya. Se mantiene solo. Voy a repasar lo que es el hormigón, después nos vamos a meter con esto, pero necesito que quede absolutamente claro. Ya, ahora, ¿qué es el hormigón? Les pregunto de nuevo, que así vamos a estar hasta el final del curso. ¿Qué es lo que es el hormigón? La mezcla homogénea de áridos, cemento y agua. Lo primero que es una mezcla, eso es lo primero que tienen que hacer. Lo segundo que es una mezcla homogénea. ¿Qué más? De áridos, cemento y agua. De áridos, cemento más agua y le agregan aditivos y adiciones. ¿Qué hacen los aditivos? Buscan Mejorar las propiedades. Buscan mejorar. Bien. Sí, cambia las propiedades, ¿no? Pero en el sentido de mejorarla, obviamente. Así es. Los aditivos cambian. Por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo típico de aditivo? Acelerante. Acelerante. ¿Qué es lo que hace el acelerante? Apura el proceso fraguado. Sí, claro. Entonces ya dijimos hay un tiempo para el fraguado. Entonces a veces el constructor necesita acelerar la resistencia. Antes, yo no puedo esperar 28 días, tiene que ser a los 7 días, a los 3 días.
Claro. ¿Quién autoriza eso? ¿El constructor o el calculista? Calculista. Ya, pongámonos de acuerdo. ¿Quién lo autoriza? Tiene que construir un proyecto. ¿Quién lo autoriza eso? Que está ejecutando siempre y cuando cumpla con la norma o con lo específico. Con los requisitos del proyecto. ¿Quién lo autoriza? Discutamos los sábados, denle una vuelta, Delito. piénsenlo un poco. Delito puede ser también. No, eso no. Sí, yo creo que el proyecto es lo que lo solicita y lo debe autorizar el calculista. Tenemos clase el sábado lo vamos a discutir, pero les voy a dar algunas líneas. Primero tienen que manejar todo el proyecto, ya les conversamos, porque hay cosas que el proyecto ya dice. Puede ser que el proyectista coloque algunas condiciones específicas. Y ustedes lo primero que tienen que saber es cuáles son esas condiciones específicas que el calculista me está pidiendo. No pueden saltárselas, ¿ya? Por ejemplo, puede ser que el calculista les pida hacer una junta de hormigonado. ¿Saben lo que es la junta, no? De todos modos la vamos a repasar. Una junta determinada con un procedimiento que él indica. Lo puede hacer. Entonces va a decir, yo quiero que la junta usted la haga con un puente adherente Formafix 32, marca SICA. Lo puede hacer. Y ahí ustedes no tienen nada que hacer. Hay calculistas que no permiten ocupar los separadores de moldaje que son de hormigón prefabricado. Y lo dice el proyecto. ¿Los conocen esos? Hay calculistas que dicen, no quieren eso. Separadores plásticos. Entonces usted no tiene que cometer el error de decir, no, esta es una solución constructiva, yo las coloco y después dice, chuta, y el proyecto las prohibía. Tienen que manejar muy bien el proyecto, porque manda el proyecto, porque es un contrato. O sea, al ser un contrato, la ITO le va a decir, usted compró el contrato. Pero si yo puedo colocar Carlos, sí, pero incumplió el contrato. Si el proyectista le pidió que no las colocara. Tienen que manejar muy bien todo el proyecto. Manejarlo muy bien. Hay calculistas que tienen ese tipo de restricciones. No permiten separadores de moldaje de hormigón porque dicen que podría alterar la resistencia. Hay calculistas y calculistas que son muy complicados, que no permiten que no hacer nada si es que ellos no lo dicen. Bajo esa lógica, tienen que también ser cuidadosos con aplicar cosas en el hormigón, porque podría ser de que el calculista esté diciendo que le están alterando alguna propiedad específica que debieron haberle consultado. Yo entiendo que el constructor, claro, podría decidirlo, pero tienen que tener ojo en que no vaya alguna línea de esas, líneas en el proyecto, líneas en el contrato que le digan, oye, usted todo tiene que preguntarle al calculista, no se le permiten aditivos si es que no le preguntó, porque ahí están cocinados. ¿Me siguen, no? Sí, tienen que ser cuidadosos. Hay muchos tipos de aditivos, hay algunos que son más invasivos que otros. Por ejemplo, en obras civiles, por lo general en caminos se da que siempre hay que estar recurriendo al R3, R7. Claro. Porque a uno le da los plazos, no sé, yo me meto a un empalme de calle y tengo un tiempo definido. Y por lo general siempre es muy corto. Sí. A veces me dan un mes para meterme en una calle, tengo que demolerla, Claro. hacer todo y tengo ese mes. De ahí para adelante empiezan a correr multas. Entonces uno siempre tiene que estar recurriendo a eso, siempre estamos cambiando la hormigón por lo mismo. Sí, claro, entiendo. Pero tienen que tener cuidado. Generalmente los alumnos muy bien aportan muy bien en general, pero aportan desde el punto de vista de lo que ellos han experimentado. Y no siempre eso es lo que siempre ocurre, porque los contratos van variando y el mandante va variando. Entonces lo que se les permite que esté muy bien podría variar el proyecto y aparecer alguien que coloca otra condición. Ya tienen que ser cuidadosos. Es que ese problema ocurre, a mí me ocurre constantemente porque los jefes de obra que están en la obra son antiguos.
y ellos le observo algo, es que yo siempre lo he hecho así. Pero no todos los proyectos son iguales. Yo siempre lo he hecho de esta manera. ¿Por qué me lo cambian ahora? Porque las especificaciones dicen que se tiene que hacer de esta forma, no de la que usted lo ha hecho siempre. Claro, bueno, por eso tiene que administrar. No es como sugerencia nomás. Lo que pasa es que tener diferencias con el calculista puede ser muy complicado. Lo mismo con el arquitecto en general. Hay arquitectos que no se hacen ningún problema, y ingenieros calculistas que no se hacen ningún problema, y si uno trabaja con este calculista no va a tener problema. Pero hay ingenieros calculistas que sí son complejos y podrían dar algunas instrucciones, como es el tema estructural. El arquitecto, el tema arquitectónico, podrían dar instrucciones que empiecen a complicar la relación en la obra. ¿Ya? Entonces, lo primero es leer todo el proyecto, leerlo completo, vean si hay cláusulas puntuales, y el tema del auditivo lo seguimos conversando sábado, pero traten de ver la forma de no tener alguna observación de parte del calculista. Dentro de esto, que también es parte del constructor, o sea, el constructor también tiene incidencia en esto. Ya. Entonces, el hormigón es una mezcla, es un material muy utilizado. Conversamos que no sabemos hasta cuándo se vaya a ocupar, porque tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál podría ser una ventaja? ¿Ventaja? Que perdura a través del tiempo. Perdura a través del tiempo. Siempre cuando esté bien ejecutado. Vamos a definir lo que es bien ejecutado. Pero, en mi opinión, yo creo que las empresas, cuando a uno le venden su vivienda, debieran extender un certificado de calidad, de garantía, por el producto. La ley establece plazos de garantía. Son, ayúdenme ustedes. Hay uno que es de 5 De años 5 a y 10. el otro es de 10. 10 años para estructura, 5 para instalaciones y 3 para terminaciones. Eso es lo que establece la ley. Pero la vida útil del hormigón tiene que ver también cómo fue hecho el proceso constructivo. Y eso ustedes, si compran una vivienda, no lo van a ver a simple vista. Por ejemplo, el hormigón, como es hormigón armado, ya saben que trabaja de manera conjunta. El fierro trabaja bien con la tracción, la flexión, y el hormigón trabaja bien la compresión. Entonces, como trabajan de manera conjunta, ambos elementos tienen que mantenerse en el tiempo. ¿Sí? Y en eso tiene incidencia el proceso constructivo. Un ejemplo. Si por alguna razón en el proceso constructivo los separadores de moldaje no estuvieron instalados a la distancia que se requiere o estuvieron mal instalados, sueltos, puede ser que la capa de recubrimiento, me dicen si algo no lo saben ya, la capa de recubrimiento, que es la distancia entre el borde del hormigón al fierro, disminuya. Y eso viene definido por el proyectista. El proyectista dice cuánto tiene que ser el recubrimiento. Generalmente es 2,5, fundaciones puede ser 5, 3, ¿sí? Ustedes lo que hacen es comprar el separador para mantener esa distancia, pero si hay un error en el procedimiento constructivo, puede ser que ese recubrimiento se pierda. Porque el vibrador pasó a llevar los fierros, están mal afianzadas los separadores, por una serie de razones. Si tú pierdes recubrimiento, o el hormigón queda muy poroso, muy permeable, debiera ser impermeable, pero es difícil, si queda permeable, el fierro puede entrar en Corrosión. ¿Sí? Oxidación, corrosión. El fierro, cuando entra en oxidación, finalmente corrosión, aumenta su tamaño y bota el recubrimiento. Se acabó el hormigón. Entonces la vida útil está condicionada al proceso constructivo. Porque si hay esa falla, van a perder el fierro, se va a oxidar, va a entrar en corrosión y ya no va a ser hormigón armado, va a ser hormigón. Y el hormigón no resiste, solo. ¿Sí?
¿Hay reparaciones? Sí, se llaman reparaciones estructurales. Y le colocan, los calculistas ahora están colocando una fibra que se llama, a lo mejor usted la conoce, se llama fibra de carbono, para reparar, ¿sí? Con esa fibra tratan de reemplazar el fierro. Ujú. Pero en resumen, la vida útil del hormigón está condicionada también al proceso constructivo. Tiene que mantenerse el hormigón y cuando entra oxidación a la enfierradura, pues ya el hormigón ya no trabaja. Nosotros tenemos todos estos edificios, le entra corrosión y se pierde el hormigón armado. Aquí en el centro de Viña, casi todos los balcones. Sí, claro, exacto. Claro. ¿Cuánto es la vida útil de un edificio, más o menos? 100 años. ¿Sí? 80. Para 100. No son eternos, ¿ah? No son eternos. 80 años. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra ventaja tiene el hormigón? O hablemos de la desventaja ahora. ¿Ya? Hormigón, ventaja y desventaja. A ver. Las ventajas es que va adquiriendo mayor resistencia a través del tiempo también. Ya. Es una ventaja. Sí, buen punto. ¿Qué otra ventaja tiene? O desventaja. Puede ser una ventaja que es relativamente es económico. ¿Ya? En cuanto a otro tipo de obras, es económico el hormigón. ¿Ya? ¿Cuánto sale el metro cúbico de hormigón? 66.000 y algo en G25. ¿Cuánto? 66.000 y algo. Si es para un proyecto, Eso es de costo. costo empresa. Ah, ya, ahí me pidieron. ¿Cuál es el peso unitario del metro cúbico de hormigón? ¿Ya? ¿Cuál es el peso unitario? ¿No lo manejan? Se cobran peso unitario. Así, pero que el sanitario no lo tenemos que calcular. ¿No lo han visto? ¿No? ¿No? ¿Nadie? El APU. Sí. Cuando tú cobras en construcción, cobras con el precio unitario, PU. Y eso tiene un desglose que se llama el APU. Sí, no sé si eso lo hemos visto, pero el precio exacto del hormigón ¿Cuánto es? ¿No lo manejan? Claro, puede ser por metro cúbico. ¿Sí? Eso lo olvidó de... Claro, generalmente. En realidad es lo que diga el mandante, pero generalmente metros cúbicos. Puede ser 140.000 el metro cúbico del precio unitario, 150.000. Claro, hormigón de planta. Bueno, recuerda, el precio unitario, el presupuesto en construcción es precio unitario. El precio unitario es el producto. Sí, allá, por ejemplo, el precio unitario incluye mano de obra, la colocación, el fierro y el hormigón. Eso va a meter el precio unitario. El precio unitario es por la unidad de medida que yo tengo los materiales, porque por ejemplo la cerámica es por metro cuadrado, cuánta cerámica necesito para un metro cuadrado, cuánto hormigón necesito para un metro cúbico, y eso se multiplica por la cantidad de metros cúbicos que yo tengo ubicados. El presupuesto es una cosa y el APU es otra cosa. El APU es un análisis de precio unitario, ¿ya? Y después yo con ese precio unitario lo multiplico por la cantidad total que yo voy a utilizar de ese componente, y eso se desglosa después en el presupuesto, con los valores finales. Cerremos la idea para retomar el tema de las desventajas y ventajas. Ustedes en construcción van a trabajar con lo que se conoce como el precio unitario, ¿ya? Ese precio unitario corresponde al costo directo de la partida, ¿sí? Corresponde al costo directo. Costo directo. Siempre es así, ¿eh? Siempre ustedes van a hablar del costo directo. Por lo tanto, cuando yo les digo el precio unitario, el costo directo del hormigón, le estoy diciendo que ese precio considera materiales, mano de obra, maquinaria y herramientas, que son los tres ítems básicos
para elaborar un precio unitario. ¿Ya? La empresa cuando cobra hace ese análisis de precios. Materiales, ya. Mano de obra y maquinaria y herramientas. Lo van a ver en presupuesto. Porque no tenía presupuesto. No tuvieron. Ya, esos son los tres ítems básicos para generar el precio. Y con eso se ordena, para que el constructor no se pierda definiendo. Ya, veamos la última desventaja, desventaja. Una ventaja que puede Ya. ser es que se le puede dar muchas formas igual a los mismos. Buen punto. Sí, pues. Se le puede dar varias formas, entonces la verdad es que construir circular, redondo, o sea, Claro, perdón, porque es moldeable, moldeable. ¿no? En su estado, dúctil en realidad. sí, claro. Tiene buena resistencia. Tiene Fuego. buena fuego, sí. Buen punto también. Tiene buena estructura metálica. No tiene una baja. Pero depende porque le echan retardante igual, Pero no lo mismo. no es lo mismo. Por eso también es importante que el hormigón cubra el... Dicen que las torres gemelas Se fallaron cayeron por por eso. eso, sí, porque... Los griegos construyen mucha estructura metálica. ¿Qué más rápido? Es que lo que pasa es que la temperatura era demasiado excesiva y no, el hormigón no resistió. Alcanzan a altura importante. Había mucho combustible. Tiene una diferencia con el hormigón, es más liviana. Imagínense un rascacielos de hormigón, el peso que tiene. La mecánica del suelo no daría, ¿no? Mucho peso, muy pesado. ¿Han visto edificios muy altos de hormigón? Cuesta, es muy pesado, mucho peso. El suelo no resistiría. En la altura metálica es más liviana. Puedes construir más alto, más liviano. Sí, igual se puede. Comparándolo con otro material, igual se puede quemar, pero es más a largo plazo, como que es más fácil resistir. ¿Qué cosa es él? Cuando en caso de fuego. No, porque el hormigón. El hormigón resiste bien el fuego. Sí, resiste bien. La estructura metálica no. Hay ¿Qué es lo ilusión que- acústica, pero tiene baja de tema de la eficiencia energética, no recuerdo el nombre técnico. ¿Qué cosa? Aislación térmica, tiene mala aislación térmica. El hormigón. No, la estructura metálica. Sí, pues la metálica tiene- No, pues está intentando, Por eso, no está haciendo nada comparativo. pero tiene buena aislación térmica. Bueno, Si no, no lo mejorarían ahora en los edificios de hormigón. El hormigón. pero métete un metal. Ah, el ladrillo todo. Ladrillo, La estructura metálica, una de las cosas desfavorables efectivamente es la temperatura. Entonces, el arquitecto, perdón, tiene una restricción, la normativa le exige que él especifique una protección al fuego. ¿Sí? Generalmente, como solución aplica lo que se llama la pintura intumescente. Entonces él, en el permiso de construcción, tiene que especificar la pintura intumescente que le dice la norma F30, F60, F90, ¿sí? F30 porque tiene un tiempo de 30 minutos, F60, F90, eso lo define el arquitecto. El constructor lo que hace es ejecutar la pintura intumescente, pedir al laboratorio que vaya, que mida las micras y que diga que efectivamente cumple con el F30, F60, F90. Porque la estructura tiene que ser capaz de resistir para que la gente pueda evacuar. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué es lo que es eso? Y un mixer. Tabial de hormigón remezclado, ¿no? ¿Qué capacidad tiene? 8 metros cúbicos. Depende. 7,5, 7 metros cúbicos, ¿no? 8 en Santiago. 8. Es que depende de la distancia y el camino. Pero el máximo que hemos tenido es 8,5. 8 y medio. ¿Ya? Tienes que manejarlo más o menos, ¿no? No sé, hay de doble. Hormigón, material compuesto por un medio conglomerante. ¿Cuál es el conglomerante del hormigón? Sí, porque se cae. Pero quiero una buena.
¿Cuál es el medio vamos a terminar ya? Conglomerante, para que no se me concentre. Vamos a terminar con esta idea. ¿Cuál es el medio conglomerante del hormigón? Agua con cemento, la pasta. Eso es lo que pega. Y les dije que en el asfalto también había un material ligante, que era el bitumen. ¿Sí? Porque también tiene árido. Puede ser. ¿Qué etapa es esta del hormigón? Colocación. Esa es la palabra técnica, colocación. Colocación del hormigón. ¿Y la técnica de colocación, quién la define? El constructor. Él define. Él es responsable sobre elegir la técnica de colocación de manera de que salga correctamente. Están colocando mal. ¿Cuáles son las técnicas de colocación? ¿Sí? Bien. ¿Qué posibilidades tenemos? Un edificio, ¿qué posibilidades tenemos? ¿Ah? ¿Sonda? ¿De bomba? Bomba y capacho. Bomba, hay varias, ¿ah? La más común es la grúa torre, grúa pluma, que lleva el capacho, ¿sí? Que tiene una capacidad, la toma, gira y realiza la colocación. ¿Qué otra más hay? Bomba me dijeron. Con tubería o con Hay una de con brazo telescópico, hidráulica. ¿sí? Bombas, ¿qué más? Manual, carretilla. Carretilla, también, todo eso lo define el constructor. El constructor tiene que definir cuál es la técnica que va a utilizar para colocar la mesa. ¿Sí? ¿Qué otra técnica hay? Carretilla, está buena. Una casa, unas fundaciones, claro, se hace una betonera, carretilla, también lo define el constructor, va a hacer vaciado. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia entre colocación y vertido? Bueno, se llama colocación en general al proceso completo, colocación. Vertido es como una parte de ese proceso completo. Pero cada una de esas fases tiene incidencia finalmente en el Proceso final. En el proceso final. Eso, ¿ya? Ya. ¿Dudas en lo que hemos visto? Vamos a dejar las fotos pasadas. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Ya, tarea, entonces. Terminar de revisar los conceptos de la norma, ¿ya? El sábado sí los vamos a discutir. Los conceptos precisos. No pueden fallar en definir hormigón. No pueden fallar. No pueden fallar en definir el mortero, la resistencia, el fraguado, el curado, la compactación, ¿ya? Esos conceptos básicos tienen que manejar el día sábado y vamos a seguir avanzando con las fotos. La norma tienen que tenerla por el lado de obra civil de manual de carretera. Volumen 5 me parece que tienen que tener, ¿ya? El sábado vamos a separar una parte teórica y una parte un poco más práctica para Ahí subieron la mano de carretera. tedioso toda la mañana, ¿ya? Igual van a trabajar en grupo en alguna cosa. Trabajitos que dentro de la clase que después acumulen puntitos para las pruebas. Voy a pensar. Son Pero no creo que necesiten puntito. No, nunca sabe. A veces les doy tareas. Probablemente el sábado trabajemos con cosas prácticas también para que vayan visitando algunas cosas, ¿ya? 35 y 35.